La clase del día de hoy vamos a iniciar revisando una temática. Esta se refiere al ser humano como animal político. Y nos vamos justamente a referir a este filósofo. Espero que se acuerden algo de los elementos que nosotros estábamos viendo. Entonces vamos a ir pensando un poco en esta consideración. La idea del ser humano como animal político. ¿Quién inició con esta perspectiva? Vamos a ver si recordamos. ¿Cuál era el filósofo que nosotros revisábamos el año pasado que dijo esta frase? Aristóteles. Aristóteles. ¿Y qué quería decir que somos animales políticos? ¿Qué quería decir esto de que el ser humano es un animal político? ¿Qué significa ser animal político? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es ser animal político? ¿Qué significará? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Opine, ¿qué es ser animal político? Mientras tanto, vamos a ver algunas consideraciones recordando de Aristóteles. Es uno de los filósofos más grandes de la antigüedad. Con 17 años se traslada a Atenas, estudia en la Academia de Platón y casi a los 20 años vaya generando su pensamiento propio. Después de llamado a Macedonia para ejercer de preceptor de Alejandro Magno. Él fue el tutor, el que enseñó a Alejandro Magno. Entonces, es un filósofo de los más importantes. Aristóteles dice, el hombre es un animal político por naturaleza. Concibe una filosofía realista en contraste a la idealista de su mentor Platón. Pero vamos a ir pensando esta perspectiva. Aristóteles, como es uno de los más grandes filósofos de la antigua Grecia, tiene varios elementos que se siguen revisando. La mayoría de sus preceptos se han contrapuesto, es decir, se han eliminado, pero seguimos nosotros estudiando este pensador. El punto de partida de este pensador, obviamente, es la polis. Polis entendíamos nosotros como ciudad, ciudad-estado. De aquí proviene la perspectiva principal de lo que nosotros consideramos como ciudadanía. Recuerden que la ciudadanía proviene de las palabras civitas en latín, pero se remonta a la perspectiva principal de las polis en Grecia. Este punto de partida de las ciudades-estado, los elementos importantes son los que vamos a ir nosotros retratando aquí. Entonces, las polis son los elementos en los cuales se va a basar Aristóteles y hace alusión principalmente al modelo griego de organización. Entonces, ¿qué va a revisar Aristóteles? La organización en sus ciudades, esta organización social. Organización política de estas ciudades de Estado. Bien, tomando en consideración este elemento, vamos a ir puntualizando qué quiere decir realmente Aristóteles con esta perspectiva. ¿Qué significa ser? Vamos a poner la frase. Vamos a ponerle Aristóteles.
el hombre es un animal político, dice Aristóteles. La polis se concibe como una comunidad, koinonia en griego, que procede de la unión de varias casas, familias, aldeas, y persigue el objetivo de alcanzar su perfección propia, la autosuficiencia implicable de la comunidad. El propósito de la polis es que las personas consigan un provecho común y que puedan vivir bien. Para Aristóteles, entonces, hay dos conceptos. Primero, el ser humano, el que vemos aquí, es un animal político, y el bien común como objetivo, como propósito general de la polis. Alcanzar el bien común. Vamos revisando entonces ya realmente estos dos conceptos de las polis. Que sea un animal político quiere decir que el ser humano es social por naturaleza. Que vive en sociedad, que organiza las sociedades, que genera polis. Dentro de esta consideración, la polis, que implica una vida en común y el lazo que distingue a los individuos, Aristóteles entiende que la concordancia que existe entre los seres humanos que viven en sociedad es propiamente la amistad. Aristóteles entiende a la amistad en concordancia y hace alusión a los consensos. Aristóteles es un defensor de la democracia. Aristóteles cree que la forma en la cual podemos organizar la sociedad de mejor manera es la democracia. Entonces estamos revisando algunos elementos que en ciudadanía también las planteamos, pero ya centrados en esta perspectiva aristotélica. El ser humano entonces es social, vive en sociedad, por lo tanto vive en polis y debe ir generando una perspectiva del bien común hacia lo que las personas se encaminan. Para Aristóteles, entonces, el ser humano es político y que para el bien común de la comunidad es necesario mantener la justicia, la imparcialidad. Su análisis le lleva a distinguir los elementos que están detrás de la justicia. Entonces, animal político, vamos a ponerlo así, quiere decir que el ser humano es social, vive en sociedad, debe pretender hacia el bien común como propósito de una polis. Si es social, generan polis, reuniones de familias, de grupos, y definitivamente la justicia es el camino necesario para alcanzar este bien común. Justicia. Son elementos que por lo menos en la política se mantienen. Mantener la justicia para alcanzar el bien común. Dentro de esta consideración, Aristóteles también considera que el lazo que les va reuniendo a las personas es la amistad. Como al ser un animal social y al tener una vida en común, es la amistad. ¿Qué significa amistad para ustedes? No será lo mismo tal vez en Aristóteles. Él tiene un texto que le dedicó a su hijo, se llama La Ética Nicómaco, y ahí plantea algunos elementos
de la ética propiamente, de cómo debemos nosotros convivir o entender la realidad, los valores y demás elementos. Y tiene otro texto que es la política, que se relaciona con estas consideraciones más del ámbito de la consideración propia de la polis, pero en la ética Nicómaco va generando algunos elementos importantes. ¿Qué entienden ustedes por amistad? Para garantizar la estabilidad, de una comunidad, la amistad es más necesaria en este caso que la justicia. Entonces, hay un elemento. Vamos aquí puntualizando. La justicia puede ser el camino para alcanzar el bien común, pero como animal social, el ser humano, el lazo que distingue Aristóteles es la amistad. Lo vamos a poner de otra forma para que sea mucho más claro. Aristóteles cree que para garantizar la estabilidad en una comunidad, la amistad que se dice filial, filie en griego, es más necesaria que la justicia. Eso está en la ética Nicómaco. Entonces vemos dos elementos. Pueden decir, entonces, ¿para qué sirve la justicia? La justicia nos permite alcanzar un bien común. Ya vamos a ver qué significa esto de bien común para Aristóteles. De todos modos, dentro de esta perspectiva, tomamos en cuenta que la amistad es uno de los elementos más importantes. Ahora, cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero aun siendo justos, sí necesitan de la amistad y parece que son los justos los que son más capaces de la amistad, dice Aristóteles. En la amistad, el desear el bien del otro es un querer recíproco, a diferencia del amor eros que planteaba Platón. Hay tres diferentes tipos de amor, ¿sí? Para los griegos. El amor filial, el amor eros y el amor ágape. Para Aristóteles, el amor debe ser filial. ¿Cuál es el problema con el amor de la amistad? Del amor filial, que para Aristóteles el amor es solo entre iguales. ¿Y cuáles son iguales entre ellos? Desde el concepto de ciudadanía, por ejemplo, ¿quiénes son iguales? Si nosotros nos preguntamos un poco. Vamos aquí a ir planteando. Para los griegos, concepto de amor se divide en el amor filial, filia. Es importante que tengan en cuenta estos conceptos para no confundirlos, porque no son lo mismo cada concepto, y Aristóteles habla de la amistad en cuanto filial y el amor ágape. El amor eros, el amor puro, el amor desinteresado del amor ágape y la amistad. Dentro de esta consideración, ¿qué entendería usted, Mateo, por amistad? ¿Qué es la amistad? Según usted. ¿Qué será la amistad? Como una relación con otra persona en la que deseamos el bien de la otra persona. En aquella que deseamos el bien de otra persona. Eso es lo que plantea Aristóteles. Deseamos el bien de otra persona. Pero si ustedes se adentran dentro o van dentro del texto de la Ética Nicómaco, él dice que el amor solo puede ser entre iguales. ¿Quién considerará que son iguales?
La amistad es solo posible entre iguales para Aristóteles. Para él, ¿quiénes son iguales? Esto no está enmarcado en nuestro tema como tal, pero sí es importante que lo entiendan porque Aristóteles se hace una aclaración frente a esta perspectiva. Para Aristóteles, la amistad solo puede ser entre hombres. ¿Por qué razón? Porque solo ellos son iguales y entre los que están dentro del mismo nivel. Nos parece algo sumamente extraño, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que Aristóteles diga algo así? Si la amistad es solo entre iguales, esto quiere decir que aquellos que comparten consideraciones iguales, ¿cuáles eran los ciudadanos en la antigua Grecia? ¿Quiénes conformaban la ciudadanía? Sí, rápidamente, ¿quiénes eran considerados ciudadanos? Rápido, jóvenes, recuerden de ciudadanía, ¿quiénes eran ciudadanos y quiénes no ciudadanos en la antigua Grecia? Rápido, Los jóvenes. hombres de la ciudadanos y las Los mujeres. hombres, ya, los hombres eran ciudadanos, las mujeres, los extranjeros y los esclavos no eran ciudadanos. Por lo tanto, ¿quiénes eran iguales en condiciones de tomar decisiones? Solo los hombres. Bueno, las mujeres, los extranjeros tal vez, bueno, pero los hombres entre ellos mismos eran iguales. Existe un texto también de Platón, la expresión en Aristóteles, en todo este conocimiento que se llama el banquete, donde se habla de este tema, del amor filial, de la amistad. Para los griegos esta consideración era muy clara. El amor podía ser, el amor real, filial de la amistad solo podía ser entre hombres, porque solo ellos eran iguales y tomaban las decisiones. A nosotros nos parece paradójico. Y esto va a ser una de las críticas bastante fuertes también a la idea del concepto de animal político y todo lo que implica desde una filósofa que nosotros vamos a ver que se llama Hannah Arendt. Ella considera que el concepto de animal político y la consideración griega se inmiscuyó tanto en el pensamiento occidental que generó perspectivas como las de la Segunda Guerra Mundial. Y ya vamos a ver cuál es la crítica principal de esta pensadora. De fondo, tenemos ya un elemento que puede ser crítico. ¿Por qué el amor entre iguales? El amor filial, es decir, la amistad, solo puede ser entre iguales, porque solo los iguales comparten ideas comunes, pensamientos comunes y perspectivas comunes. Entonces, cuando se está en igualdad, se puede tener amistad. Ejemplo, si yo puedo ser, digamos, el profesor puede ser amigo de los estudiantes, no, porque está en otro nivel, no solo de la vida, sino intelectual. Eso era lo que creían los griegos. A nosotros nos puede parecer esto muy paradójico, pero Aristóteles tenía esta perspectiva como la visión griega. Según este pensamiento, el fundamento de la polis no constituye en un territorio, en el parentesco, las leyes o el comercio, sino en las características por la unión para llevar una vida en común. Por lo tanto, para Aristóteles, el fundamento debe ser la democracia, la participación, pero no es la condición de donde usted venga. Además, Aristóteles proviene de esta gira, no es Aristóteles ateniense, es un extranjero que llega a Atenas a generar este pensamiento. La polis se construye desde la preocupación por dotar de leyes que garanticen la convivencia. Vamos a plantearnos entonces estos elementos primero. Las polis no las construyen el territorio, el parentesco, las leyes o el comercio. Sino que se caracteriza
Y el caso más particular de esto, aun cuando nosotros veíamos que en Atenas los no ciudadanos eran los extranjeros, la verdad es que el momento en el que alguien aporta Atenas va perteneciendo a ese lugar y realmente la consideración es que las polis no se construyen por este parentesco, porque yo nací ahí. Si nosotros nos preguntamos de la ciudadanía nosotros a veces la comprendemos como los que han nacido en ese lugar. Y en realidad para Aristóteles y para los griegos es la construcción de un grupo de personas que se unieron para tener una vida en común y priorizar las necesidades de todos. Para Aristóteles no hay separación entre individuo y polis. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es un animal político. ¿Por qué? Porque vive en las polis, no puede vivir alejado, no puede ser un individuo separado de una polis. Propone que el sentido de ser ciudadano se lo encuentra en el compromiso activo de la sociedad. Dentro de esta consideración, entonces, Aristóteles va comprendiendo la realidad en cuanto a estos elementos de lo que se entiende propiamente en la polis. La existencia de la polis es algo realmente propio de la naturaleza o la esencia del ser humano. ¿Qué es realmente el ser humano? Por esencia, animal político. Son politikon en griego. Esto significa que el hombre, por su naturaleza, es un ser social. La esencia del ser humano es ser político. Es decir, que por naturaleza es social. Aristóteles buscó las esencias de las cosas, lo que le hacía a cada cosa ser lo que es y no otra cosa. Para Aristóteles, la esencia del ser humano es hacer sociedad, vivir en polis. Por lo tanto, la participación en los asuntos políticos de la ciudad se tiene que ver como algo propio de la naturaleza del ser humano. Para Aristóteles, la participación, como les decía, es algo característico del ser humano. La polis es el ámbito natural en el que se desarrolla la vida de las personas. Para Aristóteles, la política es una dimensión de la vida humana, ya que se refiere a la forma en que los individuos organizan su vivencia social y se encuentra reducida a la pertenencia a un partido político o al cumplimiento de alguna función, sino que es una condición propia. Aristóteles establece una relación biológica para definir la condición política del ser humano. Señala que el único animal que tiene palabra, y vamos aquí a ver la razón por la cual dice esto. Aristóteles considera entonces, y esto no se olvide copiar, establece una relación biológica para definir la condición política del humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir principalmente que el único animal que tiene palabra, único animal que tiene palabra, que tiene logos, que tiene la capacidad racional de generar discursos,
es del hombre, es del ser humano. El único capaz de construir un discurso de manera lógica es el ser humano. Y en conclusión, esto le diferencia de los demás del hecho de poseer solo sonidos, sino que el ser humano tiene logos. Y gracias a logos se puede comunicar. Tiene palabra y por esto se comunica. Y al comunicarse, entonces va generando argumentos de lo que es justo, injusto, de lo que es provechoso, de lo que es bueno y lo que es malo. El logos otorga al ser humano la capacidad de deliberar. Por esto se comunica y delibera. Es decir, toma decisiones. ¿Y dónde toma estas decisiones? Las toma en concordancia con los demás seres humanos. El ser humano entonces es el único animal que tiene logos, por esto se comunica, delibera, toma decisiones y por lo tanto lo hace en sociedad, lo hace en conjunto. La vida política se construye desde los consensos. Estas toma decisiones las mismas que generan consensos, que generan estas decisiones conjuntas, consensos para la vida en sociedad con la perspectiva del bien común. El bien común en Aristóteles es la visión de que el grupo debe prevalecer sobre el individuo. Entonces esto no se olvide, le da un sentido biológico a la definición del ser humano. Es propio, característico de la biología del ser humano, de la característica propia, el tener logos. Y al tener logos delibera, opina, da su punto de vista. Y al dar su punto de vista genera sociedades. Y al generar sociedades le va dando entonces un criterio de la perspectiva de lo que es mejor para esa sociedad. Y esta consideración de lo mejor para la sociedad va generando algunos argumentos. Bien, jóvenes, con eso cerramos. Eso sería todo. Con eso